Ahora sí, vamos a grabar y vamos a... Ok, entonces, vamos a ver ionómero de vidrio. Ya vimos carboxilato, que es el abuelito del ionómero. Ahora vamos a ver qué más podemos obtener. Bueno, entonces, un segundito. Bueno, el ionómero de vidrio se llama ionómero de vidrio para los cuates, pero la verdad es que cuando surge en 1969 a través de Wilson y Kent, se llamaba ASPA. ASPA por aluminosilicato de poliácido acrílico. Este cemento después fue tomado por la ISO y le puso ya oficialmente su nombre, que es polialquenoato de vidrio. ¿Por qué? Porque al final es lo que obtenemos, un alquenoato de un polividrio. Entonces, aunque surge en 1969, no es hasta los primeros años de la década de los años 70 cuando ya empieza a comercializarse. Entonces, aquí les pongo un como resumencito. Tenemos el polvo de óxido de zinc, ¿no? Que se combinó primero con ácido fosfórico. Y lo que obtuvimos fue, dijeron, a ver, ok, el óxido de zinc es muy bueno, hemos visto que nos ayuda en muchas cosas, pero el eugenol nos inhibe la polimerización de otros materiales o la despolimeriza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a combinarlo para obtener un mejor material. Y entonces se les ocurre combinarlo con ácido fosfórico. De este cemento, de esta unión, surge el fosfato de zinc, del cual ya nos habló la doctora Yoshi. Después dijeron, oye, pues salió bastante bueno, pero todavía siento que le hace como falta algo. Y entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a tomar ese mismo polvo de óxido de zinc. Fíjate que hay un líquido que está surgiendo que se llama poliácido acrílico, que está funcionando, entonces podemos combinarlo con estas. Y entonces surge el cemento de policarboxilato de zinc. Dijeron, no, pues está maravilloso porque tiene unión química al diente, está genial. Oye, pero está muy amarillo. No, pues sí, eso sí. Oye, y tuvo unión química al diente, ¿por qué? Pues porque el poliácido acrílico es un ácido carboxílico y le da unión a la estructura dental, ya sea por puentes hidrógeno o por quelación, ¿no? Con los iones calcio de la dentina, como nos explicaban. Y entonces dice, bueno, entonces vamos a buscar alguna mezcla o alguna otra combinación que nos dé un cemento, pues igual de resistente, pero mucho mejor. Oye, pues fíjate que si estamos usando ácido fosfórico, porque el cemento de fosfato de zinc es lo más resistente que hemos encontrado, ¿por qué no agarramos el ácido fosfórico y lo mezclamos con este polvo nuevo, que es a base de fluoraluminosilicato, y vemos qué tal funciona? Y entonces surge el cemento de silicato. El cemento de silicato fue muy bueno. La única cuestión es que pues no tiene unión química al diente. Era un poco más estético, sin embargo tampoco era como que color diente. Dijeron, no, pues no, esto no nos está funcionando. Y entonces dijeron, a ver, del policarboxilato de zinc, ¿qué nos funcionaba? Pues el líquido, porque tenía unión química al diente. Ok. Y del cemento de silicato, pues lo estético, porque tenía polvos de vidrio de fluoraluminosilicato. Dijeron, bueno, entonces combinemos estos dos a ver qué nos da. Y tarán, de esta unión del poliácido acrílico y el vidrio de fluoraluminosilicato, surge el ionómero de vidrio. Y entonces en el momento en el que surge,
pues todo el mundo dijo que iba a ser la panacea de la odontología y que después de esto ya no iba a haber más materiales, porque este era con el que íbamos a sellar, íbamos a restaurar, íbamos a tener unión química al diente y iba a ser estético, una maravilla. La verdad es que no funcionó así y ahorita vamos a entender el por qué sí y el por qué no, ¿de acuerdo? La especificación que se encarga de él, al igual que de los otros cementos a base o fijados en agua, es la número 96. ¿Cuáles son los otros cementos que pertenecen a la 96? Cri, 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 cri. El fosfato de zinc, el carboxilato de zinc, el silicato, después hicieron una combinación sílico-fosfato, ¿no? Silicato y fosfato, sílico-fosfato de zinc, y el ionómero de vidrio. Son los 5 cementos que pertenecen a la especificación número 96. La norma lo clasifica como material cementante, como forro o como base y como material de restauración. Sin embargo, nosotros le hemos encontrado una infinidad de usos, como material para sellar conductos, como sellador de fosfatos y fisuras, como material para cementar brackets, para hacer perulizar dientes, ¿de acuerdo? Entonces es un cemento sumamente versátil. Por eso es que se ha quedado como más tiempo con nosotros y es un excelente material. ¿De qué está compuesto? Bueno, su polvo es dióxido de silicio, alúmina y fluoruro de calcio. Pero hay una forma muy fácil. Ay, no lo puse. Hay una forma muy facilita para que se acuerden de este. Y entonces es... ¿en cuál me va a dejar dibujar? Es fácil de la F de flúor, Fa, la A de alúmina y la S, pues no es fácil, pero así no se escribe fácil, pero podemos dejarlo así. Facilito es flúor, alúmino, silicato. Entonces, la forma más sencilla de aprenderse la formulación del polvo del ionómero de vidrio es a través de FAS. ¿Qué es FAS? Flúor, alúmino, silicato. ¿De acuerdo? Entonces, para que yo no me tenga que aprender que es dióxido de silicio, alúmino y fluoruro de calcio principalmente, lo que hago es acordarme de FAS. Y FAS implica que es flúor, alúmino, silicato. Va a tener pequeñas cantidades de criolita, de fosfato de aluminio y fluoruro de aluminio, pero el principal componente o aquellos que son los que se encuentran en mayor proporción son el flúor, alúmino, silicato. Okay. ¿Qué más va a contener? Bueno, el líquido va a tener una solución acuosa de poliácido acrílico. Maestra, perdón, ¿le puede regresar tantito a la anterior? Sí. Ya no va a tener el FAS, pero sí. Entonces, el libro, por tradición, por alguna mala traducción que se hizo en un principio, dice que es ácido poliacrílico. La verdad es que no existe el ácido poliacrílico, sino que es una mala traducción. Tenemos que decir poliácido acrílico, ¿de acuerdo? Entonces, el líquido es poliácido acrílico que va a ir combinado. Y acuérdense que cuando lleva más de un monómero se llama copolímero, ¿de acuerdo? Entonces, los copolímeros pueden ser ácido acrílico,
con ácido itacónico. ¿Qué es lo que proporciona el ácido itacónico? Pues reduce la viscosidad del líquido. O puede ser ácido acrílico combinado con ácido maleico. Si se dan cuenta, es la misma formulación que el carboxilato. Entonces está muy fácil porque si te aprendes la del carboxilato, te aprendes la del ionómero en cuanto al líquido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido maleico? Es menos agresivo, es menos reactivo con la partícula de fluoraluminosilicato de FAS. Y entonces, como lo ataca no tan fuerte, las partículas no se pulverizan tanto y no nos dejan el material tan opaco. Entonces, cuando yo requiero estética porque es un niño y le voy a restaurar su dientecito con ionómero, porque ¿para qué le pongo una resina si el diente está a punto de caerse? Y además la resina no me da ningún efecto extra y el ionómero me libera flúor. Entonces lo que hago es que si necesito mucha estética uso un polvo FAS y un líquido que sea ácido acrílico con la combinación de ácido maleico para que no sea tan agresivo con el polvo y se vea más translúcido, me dé una apariencia mucho más estética. Entonces, lo hace menos reactivo, entonces le da mayor translucidez. El polvo va a tener diferentes tamaños de partículas. A ver, denme un segundito, por favor. Cualquiera de estos líquidos va a tener diferentes pesos moleculares. Generalmente van entre los 20,000 y los 40,000. ¿Qué? 20,000 o 40,000, ¿qué? Repeticiones del monómero, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, todos estos aún son muy viscosos. El que más se defiende es el ácido itacónico porque ese nos ayuda a bajar la viscosidad. Es el que anda más cercano a los 20,000. Se colocan en una concentración del 50% en peso y el otro 50% pues obviamente es agua, por eso es un cemento basado o fijado en agua. Sin embargo, como encontraban que aún así el dentista necesitaba como que menos viscoso el material porque era muy difícil de manipular en un principio, entonces decidieron que podía ser la combinación ácido acrílico con ácido itacónico y agregarle ácido tartárico, o que fuera ácido itacónico con ácido maleico e incorporarle ácido tartárico. ¿De acuerdo? Son como las dos combinaciones más comunes. ¿Qué es lo que hace el ácido tartárico? Pues además de que nos ayuda quelando un poquito más a fondo, también tiene menor peso molecular, y si tiene menor peso molecular, tiene menor viscosidad, y si tiene menor viscosidad, lo que hace es que me ayuda con la manipulación del material, la hace más sencilla. Espatular el ionómero es muy complicado. Uno, porque es muy viscoso, y dos, porque donde se queda atrapado o pegado es en la espátula. Yo termino de mezclar el ionómero y debo dejar perfectamente bien limpia mi espátula y apurarme para poder manipular el cemento y llevarlo a la boca. Entonces, lo que buscaban era un material que les diera más tiempo de manipulación, que no fuera tan viscoso para que lo facilitara, y fue como integraron el ácido tartárico. ¿Cómo es la química de este material? Bueno, la partícula de FAS va a estar rodeada por el poliácido acrílico. Este poliácido acrílico va a atacar a la molécula para que se puedan unir. Con los primeros que se une son con el flúor y el silicato, y hasta el final se une con las partículas de alúmina, ¿de acuerdo?
Cuando se ha unido con las partículas de aluminio o de alúmina, entonces es que obtiene las mejores propiedades de este material. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí en el esquemita, tiene una formación intermedia, que es justo la parte que es atacada por el ácido, que se desbarata del polvo y que se entremezcla, y a esta porción se le conoce como sílica gel. Entonces el ionómero tiene 3 fases. La fase de polvo, FAS, flúor aluminosilicato, la fase de líquido, que es el poliácido acrílico, combinado con ácido tartárico, con ácido maleico o con ácido itacónico, y la fase de unión de ellos dos, la interfase de unión, que sería la fase de sílica gel, que es esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos al final? Pues vidrio de fluoroaluminosilicato, que es rodeado por una sílica gel, que es la unión de los dos, e incluidos en una matriz polimérica, que es el poliácido acrílico, itacónico, maleico y tartárico, ¿ok? ¿Cómo es que se va a unir al diente? Bueno, se va a unir a la estructura dental por 2 mecanismos. Por puentes hidrógeno, en donde el COOH, que es el ácido carboxílico, siempre que hay un ácido carboxílico es COOH. Este COOH desprende un hidrógeno y entonces se encuentra con el hidrógeno con otro hidrógeno, y dice, bueno, yo necesito un hidrógeno, tengo este hidrógeno, entonces aquí me voy a unir y yo quedo estable, y este hidrógeno le dice, sí, pero yo necesito otro enlace más para quedar estable, porque mi valencia es 2, porque además soy hidrógeno 2. Entonces, este se une con la estructura del calcio, y así forma puentes hidrógeno, pero nosotros nos acordamos que los puentes hidrógenos son una unión débil, entonces no nos funcionaría maravilloso. ¿Cuál es la otra ventaja? Que este COO y este COO perdieron a su H, entonces necesitan un electrón y un electrón, y entonces aquí el calcio dice, yo soy valencia 2, te puedo agarrar a ti, te puedo agarrar a ti. Pues sí, pero este calcio, ¿de dónde viene? Pues este calcio está en la hidroxiapatita. Y entonces es así como se une al calcio que se encuentra en la estructura dental. Oiga, doctora, ¿pero cómo? Si la hidroxiapatita es una sustancia estable y que no va a estar perdiendo calcios. Sí, pero hay momentos en los cuales los ácidos que hay en boca destruyen a la hidroxiapatita y entonces quedan calcios sueltos. Y esos calcios sueltos, que son los que van a quedar después de quitar la caries o eliminar en donde hubo fracturas o demás, son los que nos van a proporcionar ese anclaje por quelación. La quelación es la capacidad de un material por atrapar iones metálicos. Y en este caso va a ser el calcio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí voy bien? Yo tengo duda, ¿en qué momento, o sea, es que no entendí en qué momento puede darse la de puentes de hidrógeno a la débil y en qué momento se da la iónica? Ah, ok. La unión, así como decirte yo, ¿es exactamente en este momento? No, porque se presentan los dos al mismo tiempo. Entonces, todo depende de cómo se encuentre el ácido carboxílico, que al momento de espatularlo desprende un hidrógeno. Todo depende de qué se encuentre primero, al hidrógeno que está en la estructura dental y forme puentes hidrógeno, o se encuentre al calcio y entonces se una por unión química, que es mucho más fuerte. Los dos se presentan simultáneos y es como decir, compré un billete de lotería, puedo sacarme un reintegro o puedo sacarme el premio gordo, ¿de acuerdo? No hay como que, si tú le pones más de a fuerza son todos iónicos. Si tú le pones menos de a fuerza son todos puentes hidrógeno. Es conforme se van presentando, ¿de acuerdo? Entonces, Okay. bueno, aquí lo único es que
justo es eso, ¿no? Si yo me encuentro un calcio suelto, pues, y es el primero que atrapo, ese calcio va a decir, déjame buscar otro COO para que entonces ya esté estable y estemos anclados a la estructura dental. ¿Sí? Bueno, entonces, esta interacción es muy buena. Ese atrapar el ion quelante nos da otro posible resultado, que es que la hidroxiapatita, que principalmente estaba constituida por calcio, ahora, como nuestro componente lleva flúor, ya no se va a llamar hidroxiapatita, sino que va a ser fluorapatita. Y la fluorapatita es mucho más resistente a los ataques ácidos. Entonces, hace que nuestro diente sea mucho más resistente. Esa es la gran ventaja. Por eso es que nosotros hacemos aplicaciones tópicas de fluoruros en los dientes. No colocamos flúor. Si colocáramos flúor, estaríamos envenenando a las personas. Agregamos o hacemos aplicaciones tópicas de fluoruros. Estos fluoruros, entonces, se van a unir a la estructura dental y me van a dar fluorapatita. Busquen en YouTube, seguramente debe andar por ahí, un comercial en donde tenían 2 conchitas de mar. Las conchitas de mar están hechas de hidroxiapatita, ¿de acuerdo? Y tenían 2 vasos de precipitado. En cada vaso de precipitado sumergían una conchita. Una era así tal cual, y a la otra le habían dado un baño con una pasta dental que lleva flúor. Entonces la sumergían, la sacaban, la sumergían al mismo tiempo, la sacaban, y con el espejo le pegaban a la conchita que no tuvo protección. Se rompía toda. ¿Por qué? Porque el ácido la reblandecía y la dejaba muy frágil, que eso es lo que le pasa a nuestros dientes en presencia del Streptococcus mutans, y entonces por la teoría ácida genera caries, ¿de acuerdo? Y la otra, que sí le habían dado su baño con una pasta dental, le pegaban y no se fracturaba. ¿Por qué? Porque en lugar de ser hidroxiapatita se había transformado en fluorapatita. O sea que está bien, que sí, la ciencia de ese comercial es correcta, y por eso es que nuestras pastas dentales llevan fluoruros. La sal, además de ser yodada, también es fluorada. El agua que bebemos también va fluorado. Algunos de los jugos o refrescos que tomamos o bebidas embotelladas que ingerimos van fluorados. Entonces, mucho de nuestro alimento lleva fluorado. Por eso es que algunos docentes, algunos investigadores dicen que ya no es necesario colocar fluoruros, porque entonces lo que podemos hacer es justo el efecto contrario, ¿no? En zonas en donde el agua es muy dura, ¿no? Porque tiene muchos minerales, que está con muchísimo flúor, genera en los pacientes manchas, y entonces tienen fluorosis en aguas calientes, en algunos pacientes de Sonora, de Durango, tienen manchas en los dientes porque tienen fluorosis, porque el agua que han ingerido toda la vida tiene muchísimo flúor, ¿no? Entonces aquí es cuestión de que ustedes lean y saquen su criterio, que eso es lo más padre de estar en la universidad, porque tienes muchísimos profesores con muchísimas ideas que ellos han fundamentado a través de su investigación, y que tú vas a tomar un resumen de lo que ellos te digan, pero vas a tomar nuevos criterios porque día con día surgen artículos que te van a reforzar y van a llevar tu conocimiento hacia donde tú lo deseas, ¿no? Vas a establecer tus ideas. Entonces, ustedes definirán si es requerido la aplicación tópica de fluoruros o si creen que no es suficiente. Yo, en mi caso, el odontopediatra de Santiago me dijo: doctora, ¿cómo ves si le aplicamos un protocolo de 0 fluoruros? Entonces, yo estoy de acuerdo, creo que ya hay mucho flúor en todo lo que consumimos, entonces Santi lleva una terapia de 0 flúor, solo tuvo una pequeña caries incipiente que le dolió mucho a su mamá, pero
pero vamos, tiene 9 años y solo tiene una mini caries y solo quedó en la manchita, ni siquiera hizo cavidad, ¿no? Entonces, pues cada quien establecerá sus juicios. Hay quienes muy fundamentadamente también dicen que sí hay que hacer la aplicación de fluoruros, entonces ustedes decidirán, ¿ok? Bueno, lo que sí es muy cierto es que el ionómero de vidrio al liberar iones flúor hacen que la hidroxiapatita se transforme en fluorapatita, más resistente al ataque ácido. Vamos a ver las propiedades que va a presentar este material. Va a irse modificando en función de qué tipo de material es el que usamos, si lo utilizamos como agente cementante, como base, como forro o como restauración. Entonces vamos a ver. Como agente cementante me da alta resistencia a la compresión. Es uno de los mejores cementos porque tiene muy alta resistencia a la compresión. Tiene valores de solubilidad muy bajos. ¿Por qué? Porque no está expuesto al medio ambiente. Necesita sellar, restauración con diente y el cemento quedar por dentro, pero no expuesto. Vamos, si yo veo restauración, cemento y diente, eso no está ajustando. Tienen que hacer match perfecto y que el cemento quede por dentro, solo sellando la interfaz restauración diente, pero no debe exponerse. Entonces, al no estar expuesto al medio ambiente, su solubilidad es muy baja. Lo único que va a tener en contacto sería las zonas en las que está en contacto con dentina sin base, sin forro, pues esas son zonas húmedas. Y bajar un poco la solubilidad, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que no tendría por qué tener valores de solubilidad, son muy bajitos. Este material específicamente, al ser para cementación, necesita tener un espesor de película de menos de 25 micras, que ya habló la doctora Yoshi con ustedes y les dijo cuántos son 25 micras, ¿no? Quedamos que nos agarramos un cabello tiene en promedio de 50 a 60 micras, entonces la mitad es el espesor que debe de tener. Si yo hago que sea aún más grande, entonces le doy al traste porque ya no va a tener resistencia. Él tiene resistencia a un chorro, hartos montones, super plus, pero en espesores de 25 micras. Si lo haces más gordito, es como cuando el albañil se le fue chueca la pared en un cachito y entonces le pone más yeso para aplanar y que se vea parejo. Cuando tú llegas y quieres poner tu clavito justo en esa zona que tiene un empaste mucho más grueso, pones el clavito y se fractura toda esa zona, porque el yeso no está hecho para espesores grandes, ¿de acuerdo? Es solo para el yeso para aplanar tiene propiedades para una capa delgada, para que solo sea justamente eso, aplanar, no rellenar oquedades. Pues lo mismo le pasa a todos los agentes cementantes. Si tienen más de 25 micras, se vuelven muy frágiles y con un pan Bimbo que se coma el paciente, se va a fracturar. ¿De acuerdo? Ya después les explicaré la teoría del pan Bimbo y cómo es verdad. Bueno, ahora veamos, como base o forro, tiene muy buena resistencia a la condensación, porque ya sea que yo ponga una amalgama con mucha fuerza, ya sea que coloque una resina, ¿no? Y al momento de estar espatulando para darle anatomía, esté generando una presión, el ionómero de vidrio lo va a resistir perfectamente bien. No tiene ningún problema porque es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque es una mezcla entre materiales cerámicos y poliméricos que juntos amortiguan los golpes y además son resistentes porque el polímero le da resistencia flexural. Entonces es muy bueno. Para restauración, lo único que necesitamos es colocarlo en zonas en donde no haya mucha carga. Si yo tengo mucha carga, entonces, en este tipo de materiales para restauración, sí corro el riesgo de que se vaya desgastando, ¿de acuerdo? Y en algunas zonas sí se llegue a fracturar. ¿Por qué? Porque el tamaño de partículas se modifica y eso nos va a generar este problema. Aquí no se nota, pero bueno, dice... en general, las propiedades del ionómero de vidrio en general, ya no dividido por el uso que le demos, va a presentar unión química al diente,
unión química al diente, pero no a la cerámica y no a las aleaciones de oro o materiales de oro, ¿de acuerdo? Tiene liberación de flúor, lo cual es maravilloso porque esas zonas de hidroxiapatita que están dañadas y que el calcio se liberó, ¿no? Entonces va a llegar el fluoruro y se va a meter y va a formarme fluorapatita. Las primeras horas, todos los cementos a base de ionómero de vidrio, todos son sumamente solubles. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado a mezclarse con el aluminio. Con el aluminio se forma, logra una unión y un establecimiento químico después de las 48 horas, de las primeras 48 horas. Entonces, es cuando tiene sus mejores propiedades. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Si es para restauración o para base, no tenemos problema, porque encima va la restauración o la corona, va a sellar y no tenemos problema. El problema es si va a quedar como restauración final, porque entonces si va a estar en contacto con el medio bucal y sí se va a solubilizar. Entonces, es cuando lo tendremos que proteger. ¿Cómo? Ahorita les digo. Es un material que tiene muchísima translucidez, es muy estético, la verdad es que es muy bonito para muchas cuestiones. Hoy no es el cemento principal cuando estamos hablando de restauraciones estéticas, pero es un muy buen material. Tiene mucha versatilidad, ya les decía que lo podemos usar para selladores de fosetas y fisuras, lo podemos usar como barniz de protección, lo podemos utilizar como base, como forro, como agente cementante, como liner, como algunos lo usan para obturar conductos, algunos lo utilizan para cerulizar. Vamos, es un material sumamente noble, ¿no? El tiempo de fraguado inicial es de 4 a 9 minutos, lo cual nos quiere decir que yo después de 10 minutos estoy listo para colocar una amalgama y entonces no va a tener una fractura, ¿de acuerdo? Aunque 48 horas después él obtenga sus mejores propiedades, a los 10 minutos ya resiste la carga que le voy a aplicar. Como es un material altamente, tiene un contenido muy alto de flúor, alumino, silicato, son vidrios y estos vidrios son materiales cerámicos y el diente está hecho de materiales cerámicos, ¿no? Entonces, tiene un coeficiente de expansión térmico lineal o lineal térmico muy parecido al del diente. Entonces, crecen, se dilatan y se contraen de la misma forma o muy parecida. Entonces, tiene un coeficiente de expansión térmico lineal o lineal térmico similar al diente. Una gran desventaja es que tarda en estabilizar su pH. Recuerden que si estamos hablando que el líquido son ácidos acrílicos, ácido maleico, ácido itacónico, ácido tartárico, pues el pH va a ser muy ácido, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en estabilizar su pH? Pues es aproximadamente 1 hora. En 1 hora va a llegar al 6.8 más o menos, que ya va a ser muy neutro, pero va a tardar 1 hora. Entonces, cuando surge el ionómero de vidrio, decían, es que este pH tan ácido lo que va a hacer es dañar a la pulpa, al odontoblasto. Y te sacaban unas imágenes histológicas en donde la odontoblasto aparecía todo así, ¿no? Todo aplastado, todo reventado. Después, eso eran los que estaban en contra del ionómero. Después, los defensores del ionómero encontraron que la partícula de polvo y líquido es mucho más grande que el tamaño del vaso o más bien del cristalito de hidroxiapatita. Entonces, que en lugar de entrar y atacar, lo obliteraban. Y cuando lo obliteras, ya no hay intercambio osmótico. ¿Por qué? Porque se queda con una presión específica. Entonces, lo que llegase a disolverse hacia el túbulo dentinario no es suficiente como para aniquilar al pobrecito odontoblasto, ¿de acuerdo? Entonces, se sigue utilizando porque justamente, aunque tarda en estabilidad su pH, no es agresivo o excesivamente agresivo con el odontoblasto, ¿no? Sin embargo, pues puede llegar a ocurrir que algún paciente pues tenga alguna reacción de hipersensibilidad, pero la verdad es que es en el menos de los casos.
En cuanto a respuesta biológica, es un cemento que va a tener mucha menor irritación que un fosfato de zinc, que también ya vimos que el fosfato de zinc, al ser ácido fosfórico el líquido, es sumamente agresivo al diente, pero además de que es súper agresivo al diente por el pH, presenta una reacción exotérmica. ¿Se acuerdan? Que la doctora Yoshi les dijo que para contrarrestar la reacción exotérmica del fosfato necesitamos usar loseta gruesa para que esté bien fría. Guarda mejor la temperatura fría al ser más gruesa. Y que además usamos una zona de espatulado amplia para que entonces se distribuya y se enfríe, ¿no? Al ser la loseta gruesa y fría, se distribuye y va perdiendo esa reacción exotérmica. Entonces el fosfato tiene dos vías por las cuales puede ser irritante, porque genera una reacción exotérmica y porque tiene irritación, porque tiene un ácido fosfórico en su composición. El ionómero va a ser menos irritante porque sus ácidos son ácidos débiles. Tanto el acrílico, maleico, tartárico y tafónico son ácidos débiles, entonces no es tanta la agresión. El tamaño de la molécula, ya les dije que también oblitera la luz del túbulo y entonces no hay este intercambio ósmico y hay menos riesgo de que irrite. Y además, pues al liberar flúor, la respuesta biológica es que forma flúor apatita. Y entonces es más dura y menos susceptible a los ácidos. En cuanto a su manipulación, queda estrictamente prohibido cualquier material, cualquiera, tenerlo sin la tapa, tenerlo, este es un como goterito y también lleva una tapita aquí. Este es otro goterito que no trae su tapita. ¿Por qué? Porque los líquidos se van a hidrolizar. Con la humedad que hay en el medio ambiente, se hidratan. Y entonces ya no nos funcionan, ¿no? Porque reaccionan con el agua antes de entrar en contacto con el líquido y entonces van a gelificar, a cristalizar, a endurecer, a fraguar antes de que ni siquiera los usemos. Y los líquidos, si nosotros los dejamos sin la tapita, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo primero que se va a evaporar es el agua y entonces nos deja una concentración mucho más fuerte de los ácidos y entonces sí podría dañar a mi paciente. Entonces, nunca en la vida tener los botes o avíos abiertos o sin tapita. Vamos a procurar también hacer la utilización de este cemento en una loseta gruesa. ¿Por qué? Porque con la temperatura nos ayuda a prolongar el tiempo de este material. Vamos a colocar el gotero siempre completamente boca abajo porque al momento de que lo volteamos repentinamente y no con mucho cuidado, aquí queda una burbujita de aire encapsulada y esa burbujita de aire nos va a generar un error en la dosificación de la gota. Entonces hay que voltear lentamente el gotero hasta que la gotita de aire que queda aquí encapsulada suba y entonces me permita dosificar correctamente mi gotita. El material generalmente es una porción de polvo por 1 o 2 gotas. Entonces, coloco el polvo del lado derecho siempre, que es el lado con el que voy a espatular. No, el polvo del lado izquierdo y la gotita del lado derecho. Espérenme, yo soy zurda. Polvo derecho y líquido izquierdo. Entonces, ustedes deben colocar el polvo del lado de la mano con la que operan. ¿Para qué? Para que lo puedan jalar hacia el líquido y el líquido en la mano que no tienen dominio total. Y entonces el polvo siempre va al líquido y lo van a espatular. ¿Cómo voy a sujetar yo mi espátula? Denme un segundo. Mamá, ya no me dijeron que comiera. Ya no me dijeron. Expusiera. Pues recuérdale a la Miss.
No encontré mi espátula, pero la espátula se toma. Dicen que es una posición dígito palmar, porque la agarro con toda la palma y el dedo índice va a quedar en esta posición. A ver aquí. Va a quedar en esta posición. Y entonces yo estoy listo para que mi espátula, la parte activa, este es el mango y esa es la parte activa. Mi dedo va a quedar sobre la parte activa, ejerciendo presión, ejerciendo fuerza. Pero todo el control de la espátula va a estar en la mano, en la palma de la mano, ¿de acuerdo? Entonces es como cuando agarran un cuchillo para cortar. Este dedo hace presión y es el que lleva la guía, pero toda la fuerza y el movimiento lo generamos en la palma. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un movimiento de 8. Así y sube, así y sube, ¿de acuerdo? Para irlo mezclando. Pero como tiene dos lados, el superior y el inferior, también vamos a tener que girar nuestra espátula para que unos 3, 4, 8 de un lado, el mango es redondo para que estos dos dedos hagan el giro y yo siga espatulando en forma de 8. Otra forma de manipularlo, decía una amiga, que era como embarrando mantequilla. Deben ser movimientos suaves, firmes para que mezcle, pero ya que tengo la mezcla hecha, nada más es distribuirlo para ver que quede homogéneo, que no quede en partes sin mezclarse, y después angulo en 45 grados mi espátula, como cuando barren, ¿no? Para que justamente agarre todo el cemento, quede en mi espátula y lo pueda yo llevar a la restauración, lo pueda llevar yo a mi instrumento y lo pueda colocar en la cavidad. Ahora, algo muy importante con el ionómero y el carboxilato es que la superficie debe verse completamente brillosa para saber que está ávida de llevar a cabo la quelación, de atrapar los iones metálicos. Una vez que la superficie está opaca, colocar un SOE o un ionómero hubiera sido lo mismo, nada más que el SOE vale la quinta parte de lo que cuesta un ionómero, ¿no? Entonces, debemos hacer los movimientos rápidamente para poder tener una mezcla en menos de minuto y medio y poder utilizar la ventaja de, en menos de 40 segundos para tener la ventaja de la unión química, la quelación que va a presentar este material. Vean cómo generalmente es una de polvo por una de líquido. En algunos casos, si fuera muy viscoso porque no tiene ácido itacónico ni tartárico, entonces van a ser una de polvo y 2 de líquido. Vean cómo mi dedo siempre va en la unión de la parte activa o en la parte activa de mi espátula y voy presionando. No es suave. Cuando nosotros lo hagamos en el laboratorio vamos a ver cómo se nos queda marcado rojo y la forma de la espátula, porque es agregar fuerza. Es con ganas de que se mezclen, no pidiéndole el favor de que se mezclen, ¿de acuerdo? En algunos casos lo colocamos así, en algunos otros lo que hacen es que utilizan que se llama Compul. Es una capsulita en donde meto el material, pongo una tapita y esta jeringa tiene un émbolo y entonces va funcionando justamente como una inyección. Presiono acá y por el agujerito de esta parte activa, de esta punta, se va encargando de dosificar el material. Tenemos diferentes presentaciones del ionómero. Al igual que el carboxilato, existe un ionómero que es anhidro, que lo que hacen es que mezclan el polvo y el líquido en un solo botecito. ¿Cómo? Pues sí, porque el líquido primero lo deshidratan y todos los componentes químicos se quedan solidificados y estos ya los trituran y los ponen junto con el polvo en un botecito y nos ponen también un gotero en el cual tendríamos que colocar nosotros agua
bidestilada, para que entonces dosifiquemos y en el momento de que lleguen a estar en contacto con el agua se rehidratan y llevan a cabo su función. Aprovechando esta idea de que fueran deshidratados o liofilizados, fue que decidieron que así como había amalgamas que iban predosificadas con el polvo de la aleación y una capsulita que es una bolsita a presión con el líquido, que en el momento en que empieza el instrumento a mezclarlas a alta velocidad, entonces se rompe con el mismo impulso que obtiene la aleación, presiona esta capsulita, se fractura y sale el mercurio y se hace amalgama. Bueno, ese mismo principio lo empezaron a utilizar para el ionómero, porque ¿qué es lo que más le choca al dentista? La embarradera del ionómero en la espátula y en la loseta, y es muy difícil de eliminar de la espátula porque como es metálica, tiene unión química con el metal de la espátula y entonces se queda pegada. Entonces, lo que hicieron fue meter bajo este mismo principio la capsulita, es una bolsita, ¿de acuerdo? La capsulita con el líquido, con el poliácido acrílico o con agua, y entonces colocar el polvo. Al momento de que se rompe la capsulita, entonces se lleva a cabo la mezcla. Estas cápsulas predosificadas, pues fue una muy buena idea, pero para el fabricante, porque necesitamos una pinza para que rompa la capsulita. Necesitamos una pinza para inyectar el material, ¿no? Y sacarlo de la cápsula, que miren, también tiene una puntita a través de la cual va a ir saliendo el material. Entonces está padrísimo porque no ensucio, porque no tengo desperdicio y porque cuando lo coloco en la boca no atrapa aire, pero todo lo que involucraba comprar este sistema pues es más costoso. ¿Ok? Vean, aquí están las dos grapas, pues sí, prensitas, una para romper la cápsula de líquido y otra para extraer el material. Como el dentista nunca está contento, le dijeron, bueno, sí está muy padre tu material, pero yo necesito que tenga mayor resistencia porque hay veces que el diente viene muy desgastado y lo tengo que reconstruir. Entonces yo quiero aprovechar que tiene una unión química con el diente para poder llevar a cabo este procedimiento, pero también necesito que tenga más resistencia porque es mucha la dentina que voy a reponer. Y entonces el fabricante se puso a pensar, ¿qué haré? Bueno, no el fabricante, sino el diseñador de materiales, ¿no? El ingeniero en biomateriales. Dijo, ¿qué haremos? Bueno, pues si lo que quieren es mayor resistencia, lo que nos da mayor resistencia son los metales. Y como va a quedar oculto, porque encima van a poner una restauración, pues no habría tanto problema que quede medio gris. Y entonces, en el bote de polvo del FAS, agregó limadura de metal de plata y entonces lo mezcló y nos dio un material mucho más resistente. Se llamó la mezcla milagrosa. Miren, aquí dice Miracle Mix, ¿de acuerdo? Y funcionó muy bien porque aunque no era estética, pues no quedaba expuesta. Entonces funcionó muy bien y dio muy buenos valores de resistencia y todo. Pero luego el dentista, que nunca está contento, dijo, yo quiero más, quiero que tenga mucho más resistencia, porque mis materiales se han modificado, son mucho más duros, son mucho más resistentes, entonces quiero más resistencia. Y entonces el ingeniero en materiales dijo, a ver, déjame pensar qué puedo hacer. Pues lo que puedo hacer es que ese polvo de metal y ese polvo de FAS los voy a llevar a alta temperatura, no a que fundan, solo que queden como blanditos, y ya en ese momento los combino y entonces quedan unidos, fusionados, porque cuando se enfríen van a quedar juntititos, pegaditos. Y entonces ese se llama un ionómero CERMET, porque se lleva a cabo la fusión a altas temperaturas de lo cerámico y de lo metálico. Por eso se llama CERMET, porque quedan fusionados lo cerámico con lo metálico. Y ese hasta el día de hoy sigue siendo un hitazo, ¿no? En algún momento la aleación que utilizaron fue también a partir de oro, entonces daba unión, daba resistencia y también daba flexión.
pero la verdad es que lo que más se usa es con una aleación con base plata. Como ya tenemos cemento súper resistente, súper bonito, súper todo, dijeron, bueno, pero ¿cuál era la finalidad del ionómero? Que fuera más estético. Entonces, si lo queremos hacer más estético, combinémoslo con resinas que son del color del diente. Y entonces salen los ionómeros que, además de todo, ya eran fotopolimerizables, ¿no? Podían ser por autopolimerización o por fotopolimerización. Y como tenían resinas, se volvían del color del diente. Bueno, pues eso no fue tan cierto, ¿de acuerdo? Porque se modificaron sus propiedades físicas, evidentemente. La resina encapsuló a la parte cerámica, entonces pues ya no había realmente una translucidez tan bonita. Ya no había liberación de flúor. Entonces ni fluorapatita, ni remineralizante, ni nada. Y además también encapsula al 12O y entonces ya no hay tanta unión química con el diente, ¿no? Se vuelve más mecánica que química. Entonces, el ionómero de vidrio modificado con resina no resultó tan buena idea porque ni fue tan estético como las resinas, ni fue tan resistente como el ionómero. Después dijeron, bueno, vamos a ponerle más resina que ionómero y entonces ese se llama cerómero. Pues también vieron que como que muy maravilloso tampoco fue, ¿no? Que la combinación de los dos materiales no fue la mejor idea. Y surgieron otros materiales que trataron de llenar ese vacante, ¿no? Los tiempos de trabajo y de fraguado obviamente se modificaron porque al ser polimerizable, pues me daba más tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Y al ser polimerizable también, fotopolimerizable, pues se endurecía mucho más rápido. ¿Para qué lo utilizamos? Pues lo podemos utilizar como material de obturación, en donde yo retiro la caries, dejo la cavidad, relleno con mi, va así como reloj, relleno el espacio con mi ionómero y al final, como va a estar expuesto al medio ambiente, lo recubro para que no tenga ni solubilidad ni deshidratación durante las primeras 24 a 48 horas. Lo puedo utilizar como base en donde tengo la amalgama que está ya con filtración, la retiro. Esto no debe ser así, no deben atascar de ionómero para después recortarlo y que quede así bonita mi base. Desde un principio, con mucho cuidado, van a colocar el ionómero solo en la porción que lo necesitan y solo necesitan proteger todos los pisos pulpares, tanto el piso pulpar como la pared axial, porque son los que están en contacto con la pulpa y son a los que queremos, a la pulpa es a la que queremos aislar térmica y eléctricamente. Todas las demás partes van a quedar sin material, que es el resto de la cavidad acá arriba, y en este piso pulpar la mitad tiene que ser base, la mitad debe ser el espacio para mi restauración. Si yo le dejo menos de medio milímetro a la restauración, pues mi paciente va a comerse un chicloso y se va a fracturar la restauración, ¿de acuerdo? Entonces necesito siempre tener muy, muy en cuenta las medidas y ya nos lo decía la doctora Yoshi, que una base es de 0.1 a 0.5 milímetros, ¿no? O sea, estamos hablando de espacios súper, súper chiquititos. Entonces, porque yo lo había dicho mal. Entonces, son espacios súper, súper chiquititos que debemos de tener muchísimo cuidado. Pero si los hacemos más pequeños, entonces corremos riesgo de que se fracture nuestro material, o si lo dejamos más grande la cavidad, corremos el riesgo de que se fracture el diente porque no tiene suficiente soporte dentinario, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos el material perfectamente bien, verificamos que las paredes estén limpias para que tenga unión mecánica a la restauración y finalmente obturamos. Y entonces vemos que funcionó perfecto como base. Lo podemos utilizar como forro cavitario en donde
se hace una mezcla polvo líquido de un material que va a quedar sumamente fluido. De hecho, utilizamos el aplicador de hidróxido de calcio para colocarlo y que quede de una capa uniforme. Habrá unos que sean autopolimerizables, habrá otros que sean fotopolimerizables. Lo que sí les pedimos con todo el alma y con la mano en el corazón es que no utilicen estas losetitas, estos blocitos de papel que nos da el fabricante, porque unos se hicieron para gente fodonga que no le gusta lavar. Pero, déjenme 2 segunditos, por favor. Ay, gracias. Gracias, es que fue su exposición de su casa de los sueños y su mamá le puso un movimiento a la presentación y vi que empezó a exponer y que no le ponía. Perdón. Ok, entonces, les suplicamos encarecidamente que no utilicen aquí las losetitas estas, los bloquecitos de papel plastificado, porque son hechos para gente fodonga que no le gusta lavar bueno, la espátula la tienen que lavar, pero que no les gusta lavar la loseta. Pero si a la loseta es vidrio, es flúor, alumino, silicatos, vidrio molido, si a la loseta la raspa y la raya y levanta, le hace agujeritos y rayitas, imagínense qué más no le va a hacer a este papel plastificado. Entonces, llevan el ionómero de vidrio contaminado con todo el papelito que se desprende. De igual forma, hay docentes que les piden que utilicen una espátula no de metal, sino de polímero. La espátula de metal se raya, imagínense la de polímero que le va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el ionómero se utiliza espátula de metal de alta calidad, que puede ser en mis tiempos le decían una Tarno, o en estos tiempos podemos decir que es una espátula de metal alemana o Giuffridi, que son las de mejor resistencia y una capa mucho más gruesa para darle pasivación y resistencia, ¿de acuerdo? Y tienen dentro de la resistencia también flexibilidad para poder hacer nuestra manipulación y poder ejercer la presión correctamente sobre nuestra espátula. Y la loseta tiene que ser de vidrio para que resista la fricción con las partículas de flúor, alumino, silicato. Ok. Como agente cementante tenemos aquí nuestra preparación lista para recibir el diente. Esta es una cantidad excesiva de cemento, hay que colocar menos, pues estamos diciendo que son 25 micras, ¿no? Y todavía le colocamos un poquito al diente para que entonces fluya fácilmente y se pueda recubrir toda la superficie y realmente que genere una interfaz o rellene la interfaz restauración en diente. Al momento de que hemos posicionado nuestra restauración, como lo decía la doctora Yoshi, hay que seleccionar adecuadamente el momento en el cual voy a retirar los excedentes. Si lo hago antes de que polimerice por completo,
corro el riesgo de que la contracción haga que quede un poquito corto. Si lo retiro después de fraguar o de polimerizar, corro el riesgo de jalar un poquito, de hacer una fractura y jalar un poquito de material y dejar un espacio libre. ¿Cuál es la ventaja? Que, reitero, mi restauración y mi diente deben hacer y no exponer cemento. Entonces, solitos per se, me harían el corte y sería muy fácil eliminar todo mi excedente de metal, de material cementante. Lo utilizamos para cementar incrustaciones, prótesis fija y también los brackets para ortodoncia. ¿Por qué? Porque al tener liberación de flúor me ayuda a que el esmalte se mantenga fuerte y no llegue a generar caries en la zona de unión entre el bracket y el diente. Me libera flúor, entonces tengo fluorapatita y lo hace más resistente, ¿de acuerdo? Cosa que no pasaba con los fosfatos, con los que antes nos cementaban las bandas y los brackets, ¿no? Que hasta se descalcificaba. Para la reconstrucción de muñones, les decía yo que cuando no hay suficiente estructura dentinaria remanente, lo que se hace es que se adapta una banda para darnos contención del material, se aplica una capa de material para que quede limpio y ávido de la unión química el resto de dentina, lo relleno y entonces cuando lo quito, esta es la forma que va a tener, la forma de la bandita. Después lo que voy a hacer es tallar el diente, hacerle la preparación y me va a quedar el muñoncito y entonces ya lo puedo trabajar. En este caso lo vamos a utilizar como sellador de conductos radiculares, es con el aparatito de las dos pincitas y la puntita que tiene la capsulita. La puntita va a entrar y en teoría tendría que llegar el material por presión perfectamente bien hasta donde preparé mi diente y rellenar. Hay que tener mucha habilidad con este material porque polimeriza o endurece muy fácilmente, muy rápidamente. Entonces, se necesita mucha habilidad para poder prepararlo, hacer que penetre correctamente la punta e inyectar el material. Para sellador de fosetas y fisuras, lo que hacemos es que en esta zona ya no entra la cerda del cepillo. Por más que le roguemos a Dios y le pongamos ultra finas, ya no entra, por diámetro ya no entra. Entonces es un lugar ideal para que se forme la caries. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con ácido grabador vamos a colocarlo sobre todos los surcos y las fosetas. Esta cantidad es excesiva, ¿de acuerdo? Porque ahí no están sobre los surcos y las fosetas, ya están sobre las vertientes del diente, entonces van a dañar toda la estructura oclusal y entonces no les va a servir de nada. Después, con ayuda, voy a lavar, en teoría si estuvo 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos el ácido grabador, voy a lavar el doble de tiempo para verificar que ya no hay ácido grabador y que si queda alguna pequeña porción por ahí, la estoy diluyendo y entonces ya no va a dañar el diente en otra zona. Después voy a retirar el excedente de humedad y voy a colocar con esta aguja que es mucho más fina que una aguja de insulina, es de 0.2 milímetros de diámetro. Voy a colocar un caminito que solamente va a recubrir el mini espacio que hizo de el ácido grabador sobre las fosetas y fisuras y los surcos. Y voy a polimerizar. Quiero que vean que aquí es una alberca de sellador, porque ven cómo es de atascado este doctor. Le puso muchísimo ácido, le tiene que poner muchísimo sellador, pero una correcta aplicación es esta capita súper delgadita del ácido grabador y después del sellador de fosetas y fisuras. No debe ni siquiera palparse, que el explorador pase y sí no siente el escalón que había del surco, pero si pasan y sienten todo liso, que ya no hay anatomía, pues ese es un sellador que lejos de ayudar va a generar un riesgo muy grande para el paciente.
porque está tan grueso que se va a fracturar con cualquier cosita que el paciente muerda, y en esas fracturas, en esas microgrietas, se va a formar caries. Entonces, lejos de ayudarlo, le hicieron un daño. Deben colocarlo con el microbrush más delgaditito que se encuentren, o con un pincel casi de 2 pelos, ¿no? Debe ser una línea impalpable casi. Y entonces, como era casi imperceptible y además era del color del diente, las mamás decían, ¿y qué le hizo a mi hijo? ¿No? Llegaban y le decían al odontopediatra, ¿pero qué le hizo? Pues le puse el sellador. ¿Cuál? Si yo ni le veo nada, usted nada más me está cuenteando. Y entonces lo que hicieron fue ponerle, algunas fabricantes le ponían colorcitos. Y entonces ya le decías a tu paciente, ¿cuál es tu color favorito? No, pues que el morado. Ah, bueno, tenía un toquecito moradito, y entonces le decías a la mamá, mira cómo ahí está el sellador. Ah, sí se ve, es moradito. Sí. Ahora, cuando ya no le vea el sellador, es el momento de que me lo traiga otra vez para colocárselo, porque quiere decir que por la acción de comer ya se desgastó y necesitamos colocar una nueva capa. Ah, muy bien, doctor, ¿y eso cuándo va a pasar? Pues más o menos es cada 6 meses, 7 meses, 8 meses, dependiendo del tipo de dieta que lleve su hijo. Ah, perfecto. Y entonces fue como que más práctico, ¿no? Esto tuvo mucho más auge en Europa. Sin embargo, bueno, aquí también hubo algunos dentistas que lo utilizaron, y no sé si todavía siga, pero a mí se me hace una idea espectacular, porque la mamá ve que sí le hicieron el trabajo, ustedes comprueban que su trabajo está correctamente y además le enseñan al paciente a regresar cada determinado tiempo. Precauciones. El tiempo de mezcla. Si yo no sigo el tiempo de mezcla que me indica mi fabricante, estoy perdido, porque voy a perder la acción más importante que tiene el ionómero de vidrio, que es la unión química con el diente. Debo incorporar todo el polvo al líquido. Si me está dando una cucharita especial para ionómero, de la marca que yo lo doy, si las letras del ionómero son rojas, me da la cucharita roja. Si las letras del ionómero son azules, me da la cucharita azul. Para que yo sepa que se llena esa cucharita, ya viene la tapita a la mitad para que yo le haga y se rase, se quede solo la porción indicada de polvo, la coloque en mi loseta y la espatule. Vamos a partir la mitad, espatulo la mitad del polvo con el líquido y después integro la otra mitad, pero es todo el polvo al líquido, no, ay, pues la mitad, y luego la mitad de la mitad, y luego la otra mitad de la mitad, y luego, no, pues no es fosfato, ¿de acuerdo? Es en 2 porciones. Primero la primera mitad para que quede aguadito y tenga capacidad de recibir la segunda mitad, y entonces ya se ponga espeso, que comentaba la doctora Yoshi, que es consistencia de migajón, pero todo el polvo se debe integrar al líquido. No puedo quedarme con nada de polvo. Y el polvo que salió del frasquito, si se me cayó la mitad y entonces quiero recuperarla, y bueno, lo que salió del frasquito no regresa al frasquito nunca jamás, ¿de acuerdo? Debo respetar las proporciones porque para eso es que me da el fabricante la cucharita especial. Debo tener la cucharita dispensadora exacta del material. O sea, no es que se lo ponga yo 17 millones de veces en forma diferente como porque me equivoqué, sino porque quiero que les quede muy claro que no pueden estar no respetando las proporciones. Deben respetar la proporción de fabricante sí o sí, no hay opción. Si quieren odontología de calidad, tienen que respetar la proporción. Si quieren hacer cochinadas, pues hagan lo que quieran, ¿no? Pero deben respetar la cucharilla dispensadora, revisar su frasco gotero, que siempre esté ávido de la misma gotita, no que un día es una microgotita y al día siguiente llegó la asistente y se cansó y con el explorador le hizo el agujero más grande para que le salga rápido al doctor, y entonces ahí ya no estamos respetando la gotita. Entonces debemos respetar y ver que nuestros goteros siempre funcionan de perfecta forma. Y utilizar tanto las losetas como las espátulas indicadas para poder trabajar y no llevar contaminado el material. Ahora, para que mi cemento de ionómero de vidrio tenga una mejor unión con el diente,
voy a darle un tratamiento previo. No voy a usar un ácido fuerte como es un ácido fosfórico, ese que vieron azulito, que al quien le hayan puesto resina lo ha probado y sabe como a limón. No van a colocar ese ácido porque es muy fuerte, van a colocar un ácido débil. ¿Qué ácido débil conocemos? Pues el mismo poliácido acrílico. Hay fabricantes que te venden tu botecito de poliácido acrílico con tartárico, maleico o itacónico, tu frasquito de polvo con FAS y un frasquito más que es más pequeñito y que dice poliácido acrílico. Con ese agarras un microbrush, limpias tu cavidad, la recubres, dejas que actúe, lavas, retiras el excedente de humedad y entonces ya colocas tu ionómero. ¿Qué es lo que generaste? Una superficie limpia. Acuérdense que para que haya buena adhesión necesitas ser una superficie limpia, una superficie rugosa y y libre de impurezas. Entonces, yo estoy generando retención. ¿Por qué? Porque mi fresa no es lisa pareja, tiene pequeñas estrías y me van a generar retención. Estoy dejando la superficie limpia porque el ácido débil está llevándose todos los excedentes que había de materiales ahí. Está dejando una superficie perfectamente limpia porque lavé también con agua. Y entonces estoy dejando una superficie ávida de que los iones calcio le están gritando al ácido carboxílico, ven y atrápame, por favor, estoy listo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace un ácido débil. También podrían utilizar el ácido cítrico, que también en algunos depósitos lo venden, aunque es un poco más complicado conseguirlo. Después, para evitar la deshidratación y la solubilidad, podemos implementar sustancias como barnices a base de acetato de celulosa, resinas sin relleno, que son los adhesivos dentinarios, y alguna crema de cacao o vaselina para que me recubran y me generen una capa de protección. Ay, doctora, pero pues ¿qué tanto va a durar? La capa de vaselina o la de crema de coco o de algún aceite van a estar más o menos 24 horas. Aunque el paciente se cepille, queda la capa grasosita. Entonces, es el tiempo perfecto para que este material ya deje de ser soluble o deshidratable. ¿Cuáles son las ventajas de un ionómero de vidrio? Alta resistencia compresiva, coeficiente de expansión lineal térmico similar al diente, va a ser anticariogénico porque libera flúor, va a ser fácil de mezclar, ya que tienes práctica, tiene una baja solubilidad tras las 24 horas iniciales, tiene un fragor inicial lento, lo cual me va a dar tiempo de colocarlo y llevarlo a la cavidad correctamente. La manipulación es crítica, sobre todo porque debo de cuidar que no haya sensibilidad o hipersensibilidad pulpar. Es muy soluble las primeras 24 horas, ya lo dijimos, es muy deshidratable las primeras 24 horas, no se adhiere químicamente a las porcelanas ni al oro, no permite variación. Ven que en otros era un poquito más de polvo, la loseta más fría. Aquí es la loseta gruesa para que esté fría, pero no lo voy a meter al refrigerador a punto de rocío. Y quedamos que tenía que ser a punto de rocío, que es antes de que se condense el agua sobre de ella, porque entonces eso genera un problema de aceleramiento del proceso en lugar de enlentecerlo. Este material no permite esas variantes, ¿de acuerdo? Y llegamos al final de nuestra clase. La próxima veremos, mañana vamos a ver cementos a base de silicatos, que la doctora Yoshi nos lo va a preparar para reforzar este tema y ver cuáles son las variantes que tenemos hoy día. Es importantísimo ionómero de vidrio porque es el cemento que sí o sí va a estar en su consultorio. Si ustedes me dicen que no van a tener fosfato, ni modo, no tendrán fosfato. Si nos dicen que no van a tener carboxilato, ni modo, no tendrán carboxilato. Si nos dicen que no van a tener SOE, pues sí les decimos que es el único amigo de la pulpa. Entonces, sería bueno que estuviera en su consultorio. Pero si nos dicen que no va a haber ionómero de vidrio, ahí sí nos morimos, nos infartamos y nos da el patatús, porque el ionómero de vidrio es el cemento que hoy por hoy no puede faltar en sus consultorios, ¿de acuerdo?
Entonces necesitan aprendérselo al derecho y al revés. Una y mil veces repasar la teoría, una y mil veces repasar los artículos, porque día a día van saliendo novedades sobre este material, modificaciones en las técnicas de colocación, modificaciones en las composiciones. Eso es material que sí o sí van a usar. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, algo que podamos ayudarles? ¿Estamos bien? Creo que sí, no sé si algunos todavía tienen dudas con lo del Congreso, porque tenían algunas dudas, no sé si... Ah, ok. Se dan de alta en la facultad en donde dice Congreso de Biomateriales, le dan clic y entonces los lleva a los links que necesitan para registrarse. Cuando ustedes se registran, les genera su número de referencia para que vayan a pagar al banco. Este es pago en ventanilla o traspaso, sería lo más fácil para que no se expongan. Y entonces, ya con ese, no sé exactamente si se lo tienen que mandar a Olguita, bueno, a Educación Continua, para que les generen su número de referencia. Ya que tienen el número de referencia, se van a inscribir en Odonto Ticket, ¿se llama así? Creo que sí. Y entonces, ya con ese número de referencia, ustedes van a poder iniciar la sesión el día del Congreso. ¿Dónde lo van a ver? En la facultad va a haber un link que dice intégrate al Congreso de Biomateriales Dentales, o en las redes sociales también. Y entonces al darle clic les va a pedir su contraseña. Cuando le dan su contraseña, ¡trink!, ya les permite el acceso. ¿Está bien? Aquí le tenemos que enviar la referencia, bueno, cuando ya pagamos, como el ticket o algo así. No, mi amor, ya es directo ¿Cómo? con secretaria, bueno, con la división de difusión. Ajá. Pero eso, ¿dónde está o cómo nos comunicamos con ellos? Ahorita si quieren yo les mando en el grupo los correos para que puedan, Sí, para la referencia de pago. Sí, lo puedan mandar. Déjenme ver. Ahorita se los digo de una vez. Uno es Olga ES, porque es Olga Espino Ruiz. Entonces es Olga ES Ruiz, número 14, @ fo.donto.unam, ¿no? .mx. O el otro, se los quiero mandar y a fuerza me manda el link. O el otro es L, de que es la licenciada Luceli, L Montaño, porque acuérdense que no hay ñ, entonces es L Montano, @unam.mx. Y esos son los correos a los que tendrían que mandar sus pagos de media beca para que les hagan ya el trámite. Biomateriales dentales. Ya los encontré. Listo. Ya se los mandé también al WhatsApp para que lo tengan. ¿Y ahí se lo enviaremos nuestro ticket entonces? ¿O nuestro screenshot de transferencia? ¿O qué enviamos? El screenshot de la transferencia o una foto de su depósito. Ok. Es que miren que si no los queremos hacer salir a comprar material, pues menos queremos que vayan y se paren en un banco. Entonces, si fuera transferencia, pues sería muchísimo mejor. Ok. Gracias, doctora. ¿Listo? Entonces, ¿ya estamos? Bueno. Corran para que tengan unos segundos para ir al baño, para ir a tomar agua, para lo que sea antes de conectarse a su clase, y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Ok, gracias. 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 La resolvemos mañana, ¿sale? Bye.